Good morning, Game Dev. Oh, buenos días, Game Dev. En el tema de hoy, ¿te cambiaron por alguien más joven? Bien, hace un tiempo ya estaba revisando el Twitter y me encontré a cierta entidad. Bueno, no recuerdo exactamente bien su nombre de usuario, pero me recordó al grupo de Power Metal relacionado con calabazas, donde se quejaba de que llevaba más de 20 años, bueno, tal vez menos, pero bueno, yo le calculo eso por su avatar, trabajando de manera profesional en el desarrollo de software, y se quejaba de que no recibía ni el sueldo ni el trato que merecía a pesar de todos sus grandes esfuerzos para programar en HTML, CSS y JavaScript, y creo que algo de PHP. Bien, ese fenómeno lo había visto mucho aquí en Latinoamérica, pero parece que también es extensivo a otros países. Me sorprendió porque creo que este personaje era de España. Y por lo menos hasta hace poco España se consideraba primer mundo comparado con Latinoamérica. Bueno, creo que eso era en la época de las pesetas. Bueno, creo que ya me voy a ganar otro dislike. Bueno, ¿en qué iba? Bien, un fenómeno que me ha molestado bastante y que me he quejado desde hace bastante tiempo, probablemente desde antes de que el personaje en Twitter del que estoy hablando aprendiera a programar. Bueno, aprendiera a hacer lo que hace profesionalmente relacionado con computadoras. Desde tiempos inmemoriales me he venido quejando de que los ingenieros de computación de Latinoamérica no los usan para cosas dignas de un ingeniero en computación, ni siquiera dignas de alguien que haya estudiado un poco más de la educación básica y se haya leído un par de tutoriales en internet. Una y otra vez decía, su trabajo es demasiado fácil y algún día cualquier quinceañero con 1 o 2 años de entrenamiento formal va a poder hacer lo que hacen ustedes. Bien, eso me ganó muchas enemistades, sobre todo porque la gente que vivía haciendo paginitas web y dándole mantenimiento a redes se daba la gran vida por no hacer nada. Tantas historias que les podría contar, pero creo que no es el tema de esta vez. O bueno, tal vez eche uno o dos. Bien, un fenómeno que veía era que contrataban a estudiantes de ingeniería en computación. Lo que veía es que contrataban a muchos estudiantes de ingeniería en computación de modo de que ya cuando egresaran poder ponerlos a trabajar. Pero lo que no me gustaba es que era una especie de... ¿cuál sería el término? Maquiladoras de código, code grinders, o no sé cómo se podría... Tendría que inventar un término por el estilo. Bueno, seguido me quejaba de cómo le iba a la gente ahí. Sin embargo, por cosas de cómo es Latinoamérica, todos decían, no, es que no nos tienes envidia porque nosotros ganamos dinero y tú no. Sí, claro. Tanto como se puede envidiar al animal de granja que está próximo a ir al matadero por un animal silvestre que habla con él tras la reja. Bien, lo que noté ya en otro episodio hablé de cómo los contratos abusivos a los que son sometidos estos trabajadores de obreros de la computación, bueno, eso es cuando entran, de que entran con una deudota. Creo que podría utilizar otra analogía, pero tendría que subirle la clasificación a este audio y ponerlo como solo para adultos. Bueno, el asunto es que los agarran jóvenes, los ponen con contratos muy abusivos para que no puedan irse, los tienen trabajando en proyectos bastante matados, son mano de obra intercambiable simplemente, y lo más nefasto para ellos, gracioso para mí, es que cuando empiezan a salirle las primeras canas debajo de su pintura barata del cabello, van para afuera. Esto parece una contradicción. Siempre he dicho que alguien que tiene años de experiencia en un trabajo debería de poder capitalizar esa experiencia para obtener mejores puestos. Y sí, unos pocos de ellos alcanzan mejores puestos, es decir, pasan de estar tecleando código a fastidiar a los que están tecleando código, que eso creo que los llaman analistas. Y si tienen los suficientes contactos, tal vez ni siquiera tengan que hablar con la gente que teclea código, sino con la gente que paga el dinero. Que es no sé el término, pero es a lo que todos los que entran en esas maquiladoras de código aspiran. Bien, bueno, arriesgándome a subirle mucho la clasificación, hace pocos años falleció un famoso millonario que tenía una mansión, bueno, creo que se llamaba Hugh, que decían cuando murió, es difícil creer que él fue hasta ahora en un mejor lugar. Bueno, el asunto es que su planta laboral entraba desde muy joven y para los 40 y tantos les daban la patada. Y esto no hubiera sido nada, lo de planta laboral lo pongo entre comillas, dobles a semejanza de orejas de conejos. Bueno, esto no hubiera trascendido si no fuera porque la revista Rolling Stone entrevistó a alguien que
salió por patas de conejo de esta mansión, y vio cómo su vida se hizo una porquería. Bueno, el asunto es que un día lo tienen todo y al otro día están en la calle. Lo mismo pasa con las maquiladoras de código. Toman estudiantes pobres acostumbrados a trabajar mucho a cambio de nada, y cuando llegan a cierta edad los echan a la calle, porque la tecnología que utilizan cambia tan rápido que la experiencia que ganan no sirve. De hecho, hay una caricatura de Bugs Bunny, donde él es ya es un muy antiguo, no tiene caso, aquí no cuentan los spoilers, y menos ahora que están borrando el pasado, donde él era un actor de teatro, de un teatro de mala muerte, y era de los que salían bailando en la presentación de la obra. Y su gran sueño era presentarse en Broadway, que en esa época era donde se presentaban las mejores obras de teatro. Ya después de muchas aventuras, por fin logra presentarse en una función muy importante en Broadway. Empieza la función, y salen los bailarines para presentar la obra, y frente a esos bailarines que van a presentar la obra, iba Bugs Bunny. Sí, había cumplido su sueño de presentarse en Broadway. Bien, otro personaje del que, no lo puedo utilizar tal cual porque me censuraría un grupo de choque bastante ruidoso en internet. Tendría que ser un personaje ficticio basado en tal entidad. Pasó de estar 12 horas trabajando en la caja registradora de un supermercado a estar 16 horas trabajando en la silla frente a una computadora de una de estas maquiladoras de código. Lo peor de todo era escuchar sus historias de éxito. De la que más recuerdo fue: oh sí, de que gracias a mis esfuerzos de dormir entre 3 y 4 horas diarias, no comer y hacer toda clase de sacrificios, ya he podido comprar mi departamento a crédito a 40 años y soy toda una persona exitosa e independiente. E incluso ya tengo mi trabajo muy bien pagado en una de estas maquiladoras de software. Bueno, el asunto es que, de entrada se cumplía lo que he notado, que la gente que presume de que no duerme es gente que normalmente no rebasa el 1,60 m de estatura. Me entristezco nada más de escuchar eso. De hecho tengo que hablar de cómo hay un audio que quiero hacer, pero yo creo que va a dar para más de una serie, que trata sobre mis aventuras en la escuela pública. Mucha de la gente que dice defender a los pobres en realidad no ha tenido demasiado contacto con los pobres. El único contacto con la parte de abajo de la pirámide neoliberal, como le llaman, que han tenido, son los sirvientes de sus mansiones. Y como sabemos, esos sirvientes hacen lo que sea por comida y tratan de darle el mejor trato que pueden a la gente con la que trabajan. En la mayoría de los casos, aunque no es regla, no van a morder la mano que les da de comer, al menos no de manera tan descarada. Por eso tienen tan buena opinión de la base de la pirámide neoliberal. Pero alguien que ha convivido de frente con esa misma base de la pirámide neoliberal y ha sido parte de ella, tiene una perspectiva bastante diferente. Bueno, el asunto es que en estas maquiladoras de código se utiliza a jóvenes ingenuos que nunca han visto más de... que todavía se espantan viendo dinero en efectivo porque no saben lo que las cantidades reales ocuparían en el universo físico. De hecho, una buena muestra de la conciencia del dinero que hay en esas gentes es otra de esas leyendas urbanas de que se dice que alguien ganó un concurso local de una casa muy cara que todo el que la gana la tiene que vender porque no puede mantenerla, y total la vendió como todos los que la ganan y llegó su dinero al banco. Para impresionar a la cajera le dice: oiga señorita, ¿verdad que en este banco nadie tiene más dinero que yo? La cajera se empieza a reír de él. No estoy seguro si bajó la mirada o no al reírse, pero después de que tomó aire después de las carcajadas, le dijo: mire, ¿ve ese viejito que va al fondo de la sucursal? 3/4 partes del dinero que hay en este banco son suyas, y tiene bastante más dinero en otros bancos de la competencia. Sí, este tipo de gente no tiene conciencia de las cantidades de dinero que se manejan fuera de su ambiente. Inclusive dentro de la misma base de la pirámide neoliberal, como le llaman algunos, se espantarían si supieran la cantidad de dinero que se mueve alrededor de los antros de mala muerte. Porque para eso sí hay dinero, pero para comer no. Bien, ahora sí vamos a pasar a la noticia de este audio. A estos pobres diablos, cuando alcanzan a cierta edad y los mandan al demonio por alguien más joven, les tengo una muy mala noticia.
y la voy a leer textualmente de la página info7.mx. Sí, es un noticiero local de aquí del pueblo. Dice: forma la UANL a técnicos en programación web. Me voy a parar. Este bachillerato permite a los jóvenes desarrollar sistemas computacionales, dar mantenimiento a dispositivos electrónicos y configurar redes. Nuevo León. ¿Qué tan apasionado eres de la computación, el desarrollo de softwares, SIG, manejo de bases de datos, realizar páginas digitales y animaciones? Son parte de las carreras de la actualidad y del futuro. A nivel bachillerato, la Universidad Autónoma de Nuevo León ofrece la carrera de técnico en programación web. El estudio permite a los jóvenes desarrollar sistemas computacionales, dar mantenimiento a dispositivos electrónicos y configurar redes. El programa académico está conformado por diseño de sistemas de cómputo, diseño y desarrollo de páginas web, administración de base de datos, mantenimiento y configuración de equipos de cómputo y seguridad informática, entre otros. La carrera se imparte en 6 planteles de la máxima casa de estudios: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón y sus unidades Guadalupe, Linares, Monterrey y San Nicolás, también en la Preparatoria 20 del municipio de Santiago. Los egresados tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral, ya que hay gran demanda. Y por alguna razón enlaza con la noticia: encuentra en el cómic su vocación profesional. Creo que hay un troll o alguien que sabe de nosotros en ese noticiero. Bien, vamos a explicar algunos términos técnicos para la gente que no es de México. En México hasta ahora, la educación más básica es, gratuita entre comillas, porque ya sabemos que nada es gratis de mano del gobierno, todo lo paga alguien más. Es más o menos hasta los 15 años la educación básica obligatoria, y hay un pequeño segmento entre esa educación y la carrera profesional comparable al high school gringo. No sabría cómo traducirlo para otros países, pero tampoco es como llegar al college. Como México es un país bastante tercermundista, muchos tienen que trabajar alrededor de esas edades, y algunas de esas, de hecho ya están trabajando, y en muchas de esas escuelas se da preparación técnica rápida, lo que se puede aprender en 2 o 3 años, para poder ganarse la vida honradamente. Bien, ahora resulta que una de esas modestas capacitaciones para ganarse la vida honradamente da la inmensa mayoría de las cosas que se necesitan en las maquiladoras de software. ¿Qué significa esto? Que si a los 40 años ya estabas viejo para trabajar en una maquiladora de software y te cambiaban por alguna persona que acababa de egresar a los 20 y pocos, ahora imagínate lo que va a pasar cuando los egresados de esta carrera, que apenas 18, creo que se oye mejor en inglés eso de apenas 18, ya tengan toda la preparación necesaria para tomar tu lugar. Tengo que ver esto y definitivamente tengo que darle todo el apoyo a este tipo de educación. Por fin está pasando lo que debió de haber pasado hace tanto tiempo. Creí que nunca se me hace raro alegrarme por una noticia que venga de esa universidad. Bien, el asunto es que las maquiladoras de software realmente no buscan gente muy preparada, porque todo lo que necesitan hacer para ganar dinero es agarrarse gente joven que medio les mueva las computadoras y que no exija demasiado. Ahora que lo pienso, en algunos otros audios o medios he hecho mención a un código de honor, cierto tipo de reglas que parecen absurdas que he seguido durante toda mi vida de programador. He intentado recopilarlas, pero siempre surge algo que llama más mi atención. Pero con las pocas cosas que pude recopilar, vi que el efecto de seguir esas reglas es no caer en el efecto de la gallina de Stalin. Rápidamente diré que la gallina de Stalin es cuando alguien está en una situación lo mencionaré rápidamente. Stalin era un dictador que mantenía a su pueblo con mucha hambre y constante miedo, porque él decía que la gente que vive con constante hambre y miedo hace lo que sea por comida y un mínimo de seguridad. Y así era como los tenía esclavizados. Bien, mi código de honor evita que caiga en ese tipo de situaciones, aparentemente poniéndome en situaciones peores. Por ejemplo, si en un trabajo se ve una situación demasiado despótica e injusta, prefiero pasar hambre o buscar un trabajo más peligroso, aunque con un trato humano más justo, que un trabajo aparentemente seguro donde tengo que hacer cosas que
van contra ese código. Lo mismo pasa con el manejo de ciertas herramientas, que si no tengo el control que quiero tener sobre esas herramientas, significa que en cualquier momento, cuando esas herramientas dejen de funcionar o pierda acceso a ellas, voy a quedar indefenso. Bueno, el asunto es que ahora sí, si tu gran sueño de... lo había olvidado. Una de las palabritas que más me fastidiaban durante mis años de educación profesional, me choca esa palabrita. La palabra que más me fastidiaba y decía, pobre diablo, a aquel que las oía, era la palabrita seguridad. Estaba rodeado de pobres diablos acostumbrados a vivir como la gallina de Stalin, y cualquier oportunidad que tuvieran de tener un mínimo de seguridad, yo le llamaría seguridad alimentaria, era suficiente para ganarse su voluntad. Y buena parte de los conflictos que tuve en esa época eran por eso. Otra cosa que he notado, creo que ya lo había mencionado antes. Creo que yo lo había mencionado antes es una muletilla. Y creo que el decir que es una muletilla ya lo había mencionado antes. Recursión, maldita recursión. Tomando en cuenta que no todos escuchan de manera lineal estos audios, creo que no habrá mucho problema si repito una y otra vez lo mismo. Era muy común en la época del desarrollo de videojuegos en Europa, sobre todo en Europa Oriental y el Norte, que programadores retirados caían en el olvido después de haber sido muy famosos desarrolladores de juegos. Y un día de la nada, cuando estaban maldiciendo el destino porque ya eran viejos y no los contrataban a ningún lado, y por viejo me refiero que ya iban para los 40, un día a su puerta llegaban un montón de fanáticos que habían jugado sus videojuegos desde niños, y otros más jóvenes que los conocieron gracias a la emulación. Es sorprendente ver cómo hay fanáticos que recuerdan sus obras cuando el mismo autor muchas veces ya las olvidó. Pero eso será bien para ellos, pero para los pobres diablos que viven como la gallina de Stalin, les tengo malas noticias. Pronto vas a tener competencia de gente más joven que va a tomar tu prestigioso trabajo de godines. Godines es despectivo, tengo que explicar otra cosa. Así que te recomiendo que mejores tus habilidades de programación, no te preocupes demasiado por cómo te ven, sino lo que realmente te obedece la computadora, o te dediques a otra cosa. O si estás en ese grupo demográfico que no voy a mencionar para que no me censuren los grupos de choque del bien pensar, forma tu familia temprano. Sí, si no estás en ese grupo no vas a poder formar tu familia temprano aunque tengas dinero. Bien, ya antes de irme, y como saben, Buenos Días Game Dev tiene sus fases. La fase alegre de inicio, la fase tranquila o normal de en medio y la última fase donde miento madres. Bien, dicen en la única democracia que no ha tenido tiranos en 200 años, quien cambia su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Y se los dice alguien que ya ha pasado por todas las etapas que se suponía que hubiera podido haber pasado de haber aceptado, de no haber seguido mi código de honor. Bien, aquí hay un detalle más. Creo que no lo había mencionado, y creo que todavía me quedan unos pocos minutos antes de partir. Hay un engaño con esto de los ingenieros en computación del tercer mundo. Los extranjeros utilizan a los ingenieros de computación del tercer mundo como técnicos, porque es más barato pagarle a un ingeniero en computación del tercer mundo que a un técnico de un país civilizado. Y pues los bits pueden viajar alegremente entre fronteras. Por lo menos esos. Esto me recuerda un poco a lo que pasa en África. De hecho, una cosa que hacen mucho los gringos progres, la palabra progre cambia con la compresión de audio. Que en sus intentos de destruir las economías emergentes del tercer mundo usan argumentos sentimentaloides para aplastar economías. Por ejemplo, para que se den una idea de cuándo empecé a programar, poco antes de empezar a programar estaban de moda unos zapatos deportivos muy caros. En su época $110 era suficiente dinero para que un ladrón te matara para quitártelos, y que después de una pequeña investigación se descubrió que el costo de materias primas y mano de obra para hacer esos zapatos era de apenas $2, y que el resto era gastado en publicidad, de la cual más de la mitad de la publicidad se iba en pagarle al atleta ese que los promocionaba. Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese atleta, pero creo que jugaba a básquetbol. Bien. La cereza dirías una estafa como cualquier otra. Lo interesante de esto era que
los trabajadores no estaban en un solo país, sino que de un lado del mundo cargaban un barco con los trabajadores y la materia prima, el barco cruzaba el océano y ya para cuando llegaba al país donde debían de venderse, los tenis ya estaban terminados. Y como todo ese trabajo se había hecho en aguas internacionales, tampoco era que hubiera que respetar demasiados contratos de trabajo. Y los que relacionados con las computadoras no se rían que hay algo muy similar en computación. Anda por ahí un barquito con conexión a internet satelital haciendo exactamente lo mismo. Bien, hace poquito vi algo muy similar diciendo, oh, pobrecitos niños del Congo de África. Por cierto, una buena forma de trolear es cómo se llama la gente del Congo. Les adelanto que son congoleños. Decía, pobrecitos niños del Congo que trabajan por $2 diarios en la extracción de minerales peligrosos. Pero si te pones a hacer cuentas, el salario mínimo, bueno, ya no digamos el salario mínimo, el salario promedio de la República del Congo es de $1.80. Así que ganarte $2 diarios es ganar más del mínimo. Y tal vez sea cuestionable las condiciones de trabajo, pero el pago no debería de ser una preocupación. Sobre todo porque $1 no compra lo mismo en todas partes. En un país civilizado con $1 apenas te alcanza para un pequeño vaso de refresco, mientras que en la India, por ejemplo, con $1 compras una comida completa. Pero los que se quejan de pobres niños del Congo que trabajan en las minas por $2 diarios, es gente que está acostumbrado a ganar entre $10 como mínimo, $10 por hora. Y se quejan de que los casi $50,000 al año, que es el promedio que gana alguien que estudió y tiene empleo en Estados Unidos, no les alcanza para su super caro estilo de vida en Manhattan comiendo queso brie. Y por supuesto no les alcanza para sus préstamos estudiantiles. Ya en una entrada de la página de programación había comentado que el equivalente a $2,000 mensuales te convierte en pobre en Estados Unidos. Mientras que en México ganar $2,000 mensuales es tener un sueldo bastante bueno. Bien, ahora entienden por qué los ingenieros en computación del tercer mundo no son muy diferentes a los niños de África que trabajan en las minas. Pero como no los vemos cubiertos de lodo, no hay tanta gente que se apiade de ellos. Como saben, en mi opinión, esto es lo que ha mantenido hundido el desarrollo de software en México y Latinoamérica. Vamos, porque alguien preferiría aprender a programar de verdad, cuando por moverle las bases de datos, hacer páginas web y dar mantenimiento a redes, va a ganar a la alarma Ícaro. Va a ganar a 10 veces lo que gana un egresado de una carrera profesional promedio, siendo que en Estados Unidos eso es menos de lo que ganaría un técnico en informática, que a veces ni siquiera estudió en un lugar físico. De hecho, los gringos tienen algo llamado Community College, que es algo similar a las escuelas técnicas. Bueno, creo que no hay un equivalente, pero es una especie de universidad para los... Bueno, comparado con lo que cuesta estudiar la universidad en Estados Unidos, es una opción más accesible, pero con menos prestigio. Bien, ya sonó la alarma Ícaro y voy a tener que ir al hoyo enorme. Al demonio. ALV 2.sube. Fin de la grabación.